134 policías se habrían contagiado de COVID-19 laborando en las elecciones del 7 de febrero. En Guayaquil, el hospital de la policía está lleno y el personal médico no se alcanza para atender a los pacientes. En centros de salud de Quito se mantiene la escasez de otras vacunas para niños. El Ministerio de Salud asegura que se regulará al finalizar esta semana. En medio de la tensión por falta de resultados electorales, la consejera Estela Acero solicitó permiso médico con cargo a vacaciones. Las noticias en Televistazo con María Isabel de Levet y Gabriela Baer. Amigos, bienvenidos. Estas son las noticias para ustedes. 134 policías a escala nacional están contagiados de COVID-19. Según datos de la Comandancia General, contrajeron el virus en las 2 últimas semanas. Es decir, coincide con su labor en la primera vuelta electoral. ¿Qué tal, María Isabel? Gaby y amigos, buenas tardes. Una cifra de contagios que se prevé aumente tras el feriado de Carnaval, cuando la fuerza pública ejecutó controles para disolver un sinnúmero de aglomeraciones. Solo en Guayaquil, la cifra de uniformados que han contraído el virus se ha triplicado durante este año, como nos informa César Velastegui. Los controles que realizó la policía en zonas consideradas de alto riesgo de contagio de COVID-19 en Guayaquil, debido al incumplimiento de las restricciones sanitarias, encienden las alarmas en la Comandancia General de la Policía. Hasta el martes, a escala nacional se reportó 134 uniformados contagiados de COVID-19, quienes habrían adquirido el virus en las últimas 2 semanas. Esto coincide con los comicios, por lo que se espera que en los próximos días los cerca de 100 policías que participaron en los operativos para el retiro de piscinas empiecen a presentar síntomas. Ante esto, el Hospital de la Policía en Guayaquil ha preparado un plan de contingencia y, en caso de ser necesario, contrataría más personal médico, explica la teniente coronel Zaida Casagna, subdirectora del centro. Principalmente médicos, enfermeras, personal paramédico, ver la posibilidad de ampliar otras áreas, porque realmente, como estamos saturados, no tenemos más espacio. En diciembre pasado, en el Hospital de la Policía se recibía unos 8 pacientes con COVID-19, pero en febrero la cifra subió a 30, más del triple. Los uniformados llegan con síntomas leves o críticos, explica el infectólogo Javier Trejo. En estos momentos el área de terapia intensiva destinada para pacientes con COVID se encuentra con 6 pacientes, que es la capacidad límite que tiene esta área. 4 de ellos se encuentran en ventilación mecánica asistida y 2 de ellos con cánula de alto flujo. Son pacientes críticos todos ellos. Al momento se espera atender a los uniformados con sospecha de COVID-19 en un centro de triaje y, de ser confirmado, se ordena el aislamiento, pero si es un caso crítico, es hospitalizado inmediatamente. Los familiares de pacientes con coronavirus recorren los hospitales en busca de una cama en las unidades de cuidados intensivos en Guayaquil. Estas áreas están copadas al 100% y se teme que la situación empeore en unas semanas cuando se generen los efectos de la indisciplina ciudadana del feriado de Carnaval. Bessie Granja nos muestra la situación. Ella es Dalma Blum. Hace pocos días su madre, Eloísa Rodríguez, viuda de Blum, se contagió de COVID-19. El cuadro médico de la mujer de 72 años se volvió crítico luego de varios días de tratamiento. Ya el día lunes estaba más deteriorada su salud, tenía problemas respiratorios. Admite que lo más doloroso hasta ahora, además de ver a su madre enferma, ha sido la búsqueda en Guayaquil de un cupo para hospitalizar a Eloísa. Después de tanto peregrinar, estar 3 horas dando vueltas en el carro de un lado a otro con mi madre ya con insuficiencia respiratoria, pudimos contactar a la clínica UES, donde la aceptaron a mi madre.
Dalma explica que el contagio ocurrió a pesar de guardar las medidas de bioseguridad y de mantenerse en casa. Ahora no solo su madre, sino 3 hermanos y otros familiares están con coronavirus. El drama de Dalma lo viven decenas de familiares de pacientes con COVID-19 en Guayaquil, donde los hospitales no tienen más espacio para recibir a contagiados. Es el caso de la clínica Alcíbar, donde la unidad de cuidados intensivos para estos pacientes está al borde de su capacidad. En este hospital incluso, los especialistas adaptan áreas para cubrir la demanda de pacientes de coronavirus que llegan hasta aquí. Sí, actualmente estamos usando en el piso de hospitalización camas individuales para aceptar pacientes COVID, camas que antes se destinaban para ingresar a pacientes que no tenían COVID, de otras patologías. Se esperan los efectos del proceso electoral y del feriado de carnaval, marcados por la indisciplina ciudadana. Esto tendrá un fuerte impacto en el sistema sanitario del puerto principal, que actualmente registra 15 fallecidos diarios por COVID-19. Llegó un nuevo lote de la vacuna de Pfizer al país y el gobierno afirma que tiene un plan para completar la primera fase de inmunización que incluye a 59 hospitales públicos de 15 provincias del país. El proceso de aplicación de estas nuevas dosis tuvo una larga demora en este primer día. Revisemos lo que el Ministerio de Salud expuso sobre el destino de las vacunas contra el COVID-19. El Hospital General Docente de Calderón fue el lugar escogido por las autoridades en Quito para continuar la aplicación de la segunda remesa de vacunas contra el COVID-19 que llegó al país este miércoles. La prensa fue citada a las 7:30 de la mañana, pero recién el proceso empezó a las 10:15, casi 3 horas más tarde, sin explicación alguna. Tampoco hubo información oficial de cuántas vacunas se entregaron a este hospital, o si fue la primera o segunda dosis para el personal de esta casa de salud. Esto fue lo que dijeron quienes recibieron la inyección. Yo es la primera vacuna que me estoy recibiendo, pero siempre me da un poquito de miedo. Me dio miedo bastante a mí por muchas cosas que dicen. Me designaron por el hecho de que no presenté la enfermedad, a pesar de mi estancia 3 meses del año anterior en área COVID y también en consulta externa continua. De las 16.380 dosis que se informó oficialmente que llegaron al país este miércoles para cumplir con la segunda parte de la fase 0 o plan piloto, a nivel nacional 4.266 son para quienes tienen pendiente administrarse la segunda dosis. El resto, 12.114, corresponde a la primera dosis. La Secretaría de Comunicación informó que estas se entregarán a 59 hospitales públicos del país. Este jueves fueron distribuidas a 12 provincias y el viernes se entregarán a 3 más, completando así 15 provincias. De esta manera continúa el Plan Nacional de Vacunación en medio de información parcial que ofrecen las autoridades. Y a propósito de la vacunación, la Municipalidad de Guayaquil, empresarios y médicos hacen una solicitud formal al gobierno para importar vacunas de forma directa. Para ampliar esta información, damos paso a Lenin Artieda, quien está en el Palacio Municipal con los pormenores de esta petición. Lenin, adelante, buenas tardes. Efectivamente, hace pocos minutos acaba de suscribir la alcaldesa Cintia Viteri el documento que va a ser remitido al presidente de la República, Lenín Moreno, en el que básicamente se le está solicitando la autorización para que gobiernos locales, entre ellos el de Guayaquil, puedan acceder puedan tener la autorización para importar las vacunas que requiere la población más vulnerable y el personal de primera línea. Han recalcado que el plan gubernamental de vacunación se está desarrollando de una manera muy lenta y con muy pocas dosis. Por ello, pues, la solicitud que se está remitiendo en este preciso momento. Escuchemos un fragmento de las declaraciones, de la justificación del municipio de Guayaquil para este pedido. Creemos que la única alternativa que existe para poder frenar el número de muertes y frenar el número de casos graves en contagio es que el gobierno nacional le permita a un gobierno local traer las vacunas para poder atender a la población más vulnerable, por un lado, y a los que se encuentran en constante contacto con la gente, trabajadores municipales por otro, por ejemplo, obreros
mercados, etcétera. Y bien, en este momento la alcaldesa está respondiendo preguntas a los medios de comunicación. Vamos a consultarle en breve cómo va a hacer el municipio para lograr establecer contactos con farmacéuticas y generar esta importación, que es un clamor ciudadano que quiere vacunas, pero lamentablemente el gobierno central, quien tiene el monopolio de la importación de vacunas, no ha logrado satisfacer estos requerimientos. Lo que ella responda se lo comunicaremos a ustedes en el noticiero Televistazo de las 19 horas. Hasta entonces. Gracias, Lenin. Una importante iniciativa que ahora espera respuesta del gobierno una vez que se formalice. Y en los centros de salud no están aplicando todas las vacunas a los niños menores de 5 años. Hablamos de las vacunas infantiles. Un equipo de Televistazo constató que en algunos casos no hay las vacunas pentavalentes. Juan Carlos Aisprúa nos informa que según el ministerio, a finales de esta semana se normalizaría la entrega. Este jueves por la mañana llegamos al Centro de Salud de Chimbacalle, en el sur de Quito. Conversamos con varias madres, quienes llevaron a sus bebés a los chequeos de rigor, pero también para ser vacunados. Nos dijeron que falta la pentavalente. Que pregunta después de un mes. ¿Cuáles son las que le faltan? La pentavalente. Esa no viene. Esa es la más importante. Esa es la más importante. Claro, esa es para las 5 enfermedades más. Todavía me dicen que esperen unos 2-3 meses más. Realmente en un mes no sabríamos decir cómo nos pueden entregar hoy o mañana. Pero no hay ahorita la pentavalente. Hoy día, no. En otro centro de salud en el centro norte de Quito, el panorama fue el mismo en el transcurso de esta mañana. También les dicen que vuelvan en marzo para completar las vacunas que requieren los niños menores de 5 años. Que viniera en marzo para el 18 de marzo. No, me le falta la del pentavalente. ¿Qué le dijeron aquí adentro? Que aún no ha llegado. A través de un comunicado, el Ministerio de Salud informó que el esquema de vacunación infantil está siendo redistribuido en distintos centros de salud a escala nacional para su aplicación en niños menores de 5 años y que su entrega aparentemente se normalizaría a finales de esta semana. El comunicado fue publicado el lunes de feriado y desde entonces las autoridades de salud no se han pronunciado sobre el tema públicamente. Se indica que las repercusiones propias de la pandemia impactaron en la cadena de producción y distribución de la vacuna pentavalente a nivel global, por lo que el inventario en algunos centros de salud se vio afectado. Mientras tanto, los niños tendrán que seguir esperando. Vamos a la pausa y al regresar, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, tiene 24 horas para colocarse el grillete por pedido de un juez. Grupos indígenas y del movimiento Pachacutic iniciaron una marcha que partió de la provincia de Loja y que llegaría a Quito la próxima semana. Según los líderes de esta movilización, se trata de una caminata pacífica en defensa de la democracia y pidiendo un recuento inmediato de las actas para presidente de la República en 17 provincias. William Young nos informa. La marcha inició y será un largo viaje de cientos de indígenas que partieron de Loja, en especial de la comunidad Saraguro. Desde este miércoles recorren poblaciones del sur del país y pretenden llegar la próxima semana a Quito, a pie. Carlos Ucosañay, presidente de la Ecuarunari, dijo que el objetivo es claro. Se procede al conteo del 100% y voto a voto en toda la provincia del Guayas y en las 16 provincias del 50%. Ahí vamos a encontrar el fraude electoral. A la caminata que esta tarde llegará a la provincia de Azuay se van sumando más indígenas y movimientos que piden al Consejo Nacional Electoral el recuento inmediato de votos. Hemos evidenciado estas inconsistencias, pues ante este hecho, el pueblo ecuatoriano, las organizaciones, estamos vigilantes. Ya en Cuenca los esperan dirigentes de Pachacutic y el presidencial Yacu Pérez, que también se unirá a esta movilización rumbo a la capital. Esta marcha tiene un objetivo clarísimo y es exigir la transparencia en la apertura de las urnas por parte del Consejo Nacional Electoral y que se respete lo que se estableció como acuerdo. Este viernes la marcha arribaría a la provincia de Cañar. Allí se reunirán con otros dirigentes indígenas y el fin de semana, según su planificación, continuarán su ruta por Chimborazo y Tungurahua.
Por su parte, el candidato Guillermo Lasso de la alianza Creo PSC no se ha pronunciado sobre esta movilización indígena, pero en su red social Twitter destacó una de sus últimas actividades. Dijo textualmente: ayer les pregunté qué significaba para ustedes el Ecuador del reencuentro. Para mí es un país donde podamos escuchar y construir más y mejores oportunidades. Ese es el camino que nos llevará a la prosperidad y al verdadero cambio, enfatizó. Este fin de semana, el Consejo Nacional Electoral proclamaría los resultados preliminares de las elecciones del 7 de febrero sin dar paso al recuento de votos solicitado por el candidato presidencial Yacu Pérez. Para esta decisión participará un consejero suplente por la ausencia de la titular Estela Acero, quien pidió vacaciones por problemas de salud. Paul Romero sigue este tema. Tras el fracaso del acuerdo político entre los candidatos presidenciales Guillermo Lasso y Yacu Pérez para el recuento de votos en 17 provincias, el Consejo Nacional Electoral el fin de semana, cuando llegue todo el material de las juntas del exterior. Urnas que no nos han llegado de Estados Unidos, que por efecto del clima, DHL no ha podido transportarlas. Mientras no cerremos eso, que puede no ser más allá de 150, 200, 300 votos, no podemos cerrar todo el proceso y proclamar resultados. Si es que llegara el día viernes, yo creo que para el sábado en la noche o domingo en la mañana podríamos estar dando ya los resultados preliminares. Una vez que se proclamen los resultados, los candidatos presidenciales que se disputan el paso a la segunda vuelta podrán presentar los recursos administrativos ante el CNE como el recuento de votos. En este caso debe ser en sede administrativa porque somos nosotros los que estamos proclamando los resultados y disponer el reconteo de los votos pertinentes. Para estas importantes decisiones, el Pleno del Consejo Electoral no contará con la presencia de la consejera Estela Acero, quien mediante memorando dirigido a la presidenta del organismo Diana Tamain solicitó se sirva autorizar a mi favor un permiso imputable a vacaciones durante los días que van desde el 17 de febrero al 2 de marzo, tiempo que emplearé para atender mi tratamiento médico. Está delicada de salud y por eso ella había solicitado las vacaciones, este permiso con cargo a vacaciones. El reemplazo de Acero será la primera consejera suplente, María Elena Nájera. En caso de excusarse, le tocará participar al segundo, Andrés León, por orden de prelación. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, sí deberá usar grillete electrónico. Así lo ratificó el presidente de la Corte de Justicia de Pichincha en un oficio enviado al Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI, entidad encargada de la colocación del dispositivo. Su defensa informa que aún no han sido notificados. Jacqueline Rodas sigue el caso. La mañana de este jueves, el presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Vladimir Jaya, envió este oficio al Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI, en el que reitera que las medidas ordenadas en contra de Jorge Homero Yunda Machado son la 1, 2 y 4 del artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es, la prohibición de salida del país, presentación periódica 4 veces a la semana y el grillete electrónico. Esta última medida causó confusión porque en la audiencia se mencionó el numeral, pero no se la describió. La defensa del alcalde informa que aún no han sido notificados para acudir a la colocación del grillete. Sin embargo, Yunda anticipó que sí lo usará. Si es que por salvar decenas de miles de vidas en la ciudad tengo que ponerme grillete o enfrentar la cárcel, no me da miedo. Tendrá que verificar la disponibilidad, indicar la fecha y el lugar donde deben comparecer las personas a quienes se les ha dispuesto esta medida para colocárselo, y entonces tendrá que notificársenos a las defensas para que procedamos de esa manera. Normalmente la colocación es en el SNAI, entonces seguramente nos tocará acudir allá. También se notificó a la SNAI con las medidas de grillete y prisión preventiva dictadas para otros procesados, quienes luego de la notificación tendrán 24 horas para presentarse. Esta causa se sigue por posible peculado en la compra de 100.000 pruebas PCR para detección de COVID-19 adquiridas por la Secretaría de Salud del municipio de Quito a la empresa Salumed en abril de 2020. Yunda no contempla la posibilidad de dejar el cargo mientras enfrenta este proceso penal. Otra autoridad local en esa situación es la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, quien usa grillete desde diciembre de 2019 por su posible responsabilidad en el delito de rebelión durante las protestas de octubre.
Más adelante en Televistazo, un reo fue asesinado por uno de sus compañeros de celda en un centro penitenciario de Guayaquil. Ya regresamos con esta y otras noticias. Continuamos. Un reo fue asesinado al interior de uno de los pabellones de mediana seguridad en un centro de privación de libertad de Guayaquil. El hecho ocurrió luego de una riña con otro recluso. Las autoridades investigan si esta muerte violenta tiene que ver con disputas entre bandas delictivas. El hecho ocurrió cerca de las 4:30 de la tarde del miércoles durante una pelea que se originó en el pabellón de mediana seguridad del Centro de Privación de Libertad 4 ubicado en el noroeste de Guayaquil. Cuando la policía ingresó al lugar constató la muerte de uno de los reos por herida de arma blanca. Estaba en este centro penitenciario, estaba todavía en proceso de sentencia, él estaba por asesinato. Según el coronel Neb Jiménez, jefe del Subcomando Norte, la riña fue controlada rápidamente y de inmediato se inició la búsqueda del responsable del crimen. Orlando Jácome, subdirector del Servicio Integrado para las Personas Privadas de Libertad, indicó que un hombre al interior de la cárcel fue señalado como presunto autor del asesinato. Se identificó como posible autor de la muerte de esta otra persona, cosa que también hay que determinar. Jácome añade que aún se trata de averiguar si esta muerte violenta tiene que ver con disputas de bandas delictivas en las cárceles. Lo que hemos venido haciendo realmente, mantener el control con las diferentes agrupaciones delictuales que se han identificado plenamente y que sabemos existen rencillas entre ellos, existen promesas de causar la muerte a otros integrantes de las diferentes bandas. Luego de este incidente, la presencia policial se reforzó en las inmediaciones del centro penitenciario de Guayaquil. Con más información. Luego de 6 meses de investigaciones, autoridades identificaron al presunto responsable de atropellar a Santiago Jaramillo, el ciclista que murió en agosto pasado en una vía de San Borondón. El sospechoso iba a ser procesado en una audiencia de formulación de cargos, pero esta se suspendió. Diego Cuenca nos describe este caso. La Fiscalía logró identificar a la persona que habría causado la muerte de Santiago Jaramillo, el ciclista de 33 años que falleció atropellado por un vehículo el pasado 17 de agosto en la vía San Borondón, específicamente al ingreso de la isla Mocolí. 6 meses después del accidente, Gonzalo Jaramillo, padre de la víctima, pensaba que hoy el sospechoso iba a recibir prisión preventiva en la audiencia de formulación de cargos, pero esta se suspendió. El abogado de la familia del acusado dice que tiene principios de COVID y por consiguiente no asistió. ¿Sabe que eso nos vienen dando largas desde hace mucho tiempo? El acusado es este joven, que al salir de la unidad judicial de San Borondón, evitó hablar con la prensa, subió al vehículo y se fue. El fiscal Reinaldo Ceballos dice que fue identificado por los videos de seguridad de las urbanizaciones, pero además el acusado habría confesado su responsabilidad en el accidente a través de un escrito que presentó la Fiscalía, indicando que solicitaba acogerse un procedimiento abreviado. Esto es que él acepta la culpa, la responsabilidad y se hace merecedor a una rebaja de la pena. Las investigaciones también han determinado que la misma camioneta que atropelló al ciclista Jaramillo registraba varias infracciones de tránsito. 4 o 5 citaciones por exceso de velocidad. El sospechoso ahora permanece en libertad, mientras se fija una nueva fecha y hora para su formulación de cargos por la presunta muerte culposa. Una mujer de 20 años fue detenida en Quito acusada de abusar sexualmente de su hermano de 6 años. Como nos cuenta Carlos Luis Carrillo, el caso tiene como evidencia algunos videos subidos a redes sociales. Los agentes de la TINAPEN de la subzona Pichincha detuvieron a una joven de 20 años quien presuntamente abusaba sexualmente de su hermano menor de apenas 6 años, según la policía. El teniente Fabián Montes de Oca indica que la joven grababa videos y los difundía cuando cometía esos abusos. La denuncia nos habla acerca de unos videos que han sido publicados en diferentes redes sociales, como es Facebook, como es Instagram, en donde se le ve a esta señorita que utiliza al menor, en este caso al niño, para que con sus manos le tope sus partes íntimas. Estas acciones ocurrieron en el sector de San Blas, centro de Quito.
En este procedimiento, los uniformados incautaron una computadora portátil y un teléfono celular. Según los primeros indicios que se trató de evacuar, desconocían de todo el particular lo que es sus familiares. Al niño afectado se le aplicaron exámenes médicos y psicológicos para determinar su estado. Afirman que serían varios los videos publicados en redes sociales. ¿Cuántos videos la chica habría colgado en las redes sociales? Presumiblemente dentro de lo que están en las denuncias son 6. Se desconoce si tal vez fueron más o fueron menos, pero dentro de la denuncia tenemos 6 que igual se lo pone con cadena de custodia. La joven es investigada en este caso y las autoridades determinarán la acusación correspondiente. Más información para ustedes. En Manabí hay niños afectados por el coronavirus. El Hospital del Seguro Social de Manta ha confirmado la atención a menores de edad por COVID-19 desde hace 6 semanas, durante las cuales tampoco han contado con camas disponibles en cuidados intensivos para esta enfermedad, como reporta Karen Ceballos. En lo que va de este 2021, en el Hospital del Seguro Social de Manta ha sido total la ocupación de las 12 camas de cuidados intensivos destinadas para pacientes con COVID-19. El director médico de esta casa de salud, Osvaldo Zambrano, describió que lo mismo pasa con los 10 espacios de la sala intermedia, que también permanece llena. Este es el panorama con el que empezaron el año, es decir, 6 semanas consecutivas, en las que también registran pacientes menores de edad contagiados. Asignado 10 camas para pediatría y las 10 están en su capacidad máxima del hospital. ¿Qué síntomas presentan esos niños con COVID? Igual presentan dificultad respiratoria, fiebre, tos, diarreas. Afuera de este hospital se puede apreciar a familiares esperando por información sobre la evolución de sus parientes. Al ser consultados, prefieren no hablar frente a la cámara. En el COE cantonal de Manta, su coordinador Javier Briones explica que en el cantón hay un acelerado nivel de contagio. Esto de acuerdo al seguimiento de los casos positivos que registra el Ministerio de Salud. Cada 500 personas que se habían contagiado lo hacían en un promedio de 8 semanas. Hoy, el último reporte sostiene de que esas mismas 500 personas que se contagian se han contagiado en 4 semanas. Hasta ahora, Manabí reporta 18.990 casos de COVID-19 en toda la pandemia. Puerto Viejo y Manta concentran el 48% de los contagios en la provincia, donde el drama también lo vive el personal de salud que reclama por insumos y pagos pendientes. Este miércoles a la oficina de la Zonal 4 llegaron empleados, obreros y enfermeras de Chone, Jaramillo y Montecristi. No se le ha cancelado el mes de enero a los compañeros, no se paga a nivel de zona lo que son los beneficios. Tras una reunión en privado con la autoridad local, se les indicó que los pagos dependen de una actualización del sistema del Ministerio de Finanzas. Y así concluimos, amigos, esta hora de noticias. Gracias por informarse siempre con nosotros. Gaby. Así es, Marisabel, gracias por su sintonía. Televistazo vuelve para ustedes a las 19 horas. Que tengan una buena tarde.